Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Te suena? ¿Lo escuchaste alguna vez? Bueno, te voy a explicar en el siguiente video de qué se trata, qué es lo que implica y cómo en realidad no se respeta. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto hace referencia a un principio constitucional, a una garantía constitucional que se llama garantía de inocencia o principio de inocencia. Implica que siempre que una persona sea acusada de un delito, de todas formas tiene una especie de escudo, una especie de paraguas que la protege, que es el principio de inocencia. Quiere decir que esa persona, por más de que sea acusada de un delito, tiene que tener el mismo trato que una persona inocente, tiene que seguir siendo considerada inocente y que solo va a dejar de ser inocente cuando sea demostrado que es culpable, es decir, cuando exista una sentencia al final de un proceso, al final de un juicio, que lo declare culpable y que esa sentencia esté firme, que no exista posibilidad de que esa sentencia pueda ser cuestionada por medio de un recurso o por medio de una impugnación. Ahora, ¿qué implica que una persona sea inocente? Como dije, implica que tiene que tener el trato de inocente durante todo el proceso. No puede haber un escrache público, un escrache mediático, un escrache por medio de redes sociales. Nadie puede mencionar a esa persona haciendo referencia o asegurando que cometió un delito, porque solo es el acusado de haber cometido un delito, y desde el momento que se lo acusa, es el Estado el que asume la carga, por ley, de demostrar que esa persona es culpable. El Estado tiene que acompañar las pruebas y demostrar con un grado de certeza más allá de toda duda razonable, es decir, que no quede una duda razonable respecto a la inocencia de que esa persona es culpable. ¿Por qué tiene esta carga el Estado? Porque si el Estado no tuviera esta carga, sería demasiado sencillo para el Estado, con todo el poder que tiene, encarcelar a una persona, enjuiciar a una persona, encarcelar a una persona y condenar a una persona. Entonces la ley le impone esta carga extra. Si vas a acusar a una persona, tenés que demostrar su culpabilidad, tenés que hacerlo con pruebas y tenés que hacerlo más allá de toda duda razonable. Desde ya esto implica que una persona inocente no puede estar recluida ni en una comisaría, ni en un penal, ni en una alcaidía, porque ese no es el trato que se le dispensa a una persona inocente. Entonces, si yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, el trato de inocente implica que yo esté en libertad, en mi casa, valiéndome de los derechos y garantías que la ley me acuerde y pudiendo defenderme de la acusación que el Estado dirige en mi contra. ¿Y cómo me puedo defender de una forma correcta y eficiente? Estando en libertad. Estando en libertad, pudiendo investigar por mi cuenta, pudiendo acompañar pruebas, pudiendo entrevistarme libremente con mi abogado defensor, pudiendo entrevistarme libremente con los testigos, desde ya que la persona que está encarcelada no puede ejercer correctamente y eficazmente este derecho de defensa. Entonces, ¿por qué una persona que es inocente y que está acusada de un delito está detenida? Bueno, si bien el trato de inocente implica la libertad, existen algunas excepciones bajo las cuales una persona, aún siendo inocente con un proceso abierto, va a ser encarcelada de forma legítima. Y esta excepción es la prisión preventiva. Para que una persona sea encarcelada tiene que disponerse de su prisión preventiva. Y para que esta prisión preventiva pueda ser efectiva se tienen que dar tres requisitos esenciales. El primer requisito es la verosimilitud en el derecho, es decir, que haya una prueba acompañada del proceso suficientemente contundente para considerar con un grado de posibilidad alto, con un grado alto de sospecha de que esta persona es autor o partícipe del hecho que se le acusa. Y el segundo requisito, conocido en toda medida cautelar como peligro en la demora, en el proceso penal y en relación a la prisión preventiva, lo vamos a llamar riesgo procesal. Tiene que existir, con esta apariencia de responsabilidad, riesgo procesal, que es la existencia o bien de peligro de fuga o bien de peligro de entorpecimiento de la investigación. Entonces ahora el Estado va a tener que demostrarle, el Estado representado por el fiscal en la provincia de Buenos Aires, va a tener que demostrarle al juez de garantía que esta persona acusada de cometer un delito con un grado de sospecha alto por la cantidad de pruebas que puede acompañar, o bien
puede llegar a fugarse porque hay elementos para considerar que esta persona se puede fugar, o bien puede llegar a entorpecer la investigación porque hay elementos para considerar que la puede entorpecer. Por ejemplo, puede influir en algún testigo, puede influir en algún perito, puede destruir o modificar alguna prueba. Y todo esto lo tiene que demostrar el fiscal. Es una carga del Estado, una vez más, como contrapeso a todo ese poder que tiene para que no encarcele inocentes, para que no encarcele libremente, para que no haya presos políticos o por otros intereses que no son estrictamente relacionados al proceso penal. Va a ser el Estado el que va a tener que demostrar con una carga de sospecha cierta, con un grado de sospecha razonable y suficiente de que existe riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Y hay un paso más. Además de la verosimilitud en el derecho, además de la existencia de riesgo procesal, el Estado debería demostrar que ese riesgo procesal, esa posibilidad de fuga o esa posibilidad de entorpecimiento en la investigación, no se puede neutralizar con una medida que afecte en menor grado los derechos y la libertad de la persona. Es decir, ¿es necesario encarcelar a esta persona para neutralizar ese riesgo procesal? ¿O yo puedo neutralizarlo quizá con un arresto domiciliario? ¿O puedo neutralizarlo quizá con una medida perimetral para que no se acerque a los testigos o a la denunciante? ¿O puedo neutralizarlo quizá con la imposición de alguna carga durante el proceso, con la imposición de que se presente ante el juzgado periódicamente, con la imposición de que se presente periódicamente ante la comisaría para firmar y demostrar que está presente? Entonces, la regla general es que la persona tiene que estar en libertad en el proceso porque es inocente y porque de esa forma se puede defender eficazmente. Excepcionalmente puede estar detenida mediante prisión preventiva verificándose estos requisitos de lo que estoy hablando. Ahora, en la práctica, la realidad es que la regla general se invierte y pasa a ser la excepción, y la excepción pasa a ser la regla general. ¿Por qué? Porque son muy pocos los casos en los que efectivamente el Estado logra demostrar la existencia de estos riesgos procesales, y aún así con muy poco, con solo algunas inferencias, con solo algunos razonamientos abstractos, el juez de garantía suele conceder la prisión preventiva. Entonces tenemos a una persona que es imputada por un delito, que es señalada como posible autora de un delito, con muy poca prueba, quizá con prueba a favor incluso, que controvierte la acusación y que lleva a pensar razonablemente que no tiene vínculo con el delito. Y casi sin que se acredite la existencia de un riesgo procesal, aún así tenemos personas que están detenidas cumpliendo prisión preventiva por un plazo excesivo. ¿Por qué? Por fórmulas abstractas, porque nos dice el fiscal y el juez convalida que por la gravedad del delito la pena es muy alta y en virtud de eso es posible que se fugue o que entorpezca la investigación. Y acá no está cumpliendo ni la Fiscalía ni el Estado con ninguna carga de manera concreta, solo está usando una fórmula abstracta para justificar una medida privativa de la libertad, lo cual es totalmente contrario a la ley, pero lamentablemente en la práctica se ve constantemente. Déjame en los comentarios qué pensás sobre la prisión preventiva, si estás de acuerdo o no, si crees que el Estado debiera hacer un esfuerzo más grande para demostrar la existencia de riesgo procesal, si crees que aún así, por más de que el estado de sospecha acompañe al imputado durante todo el proceso, debería ser encarcelado. Si te gustó el video, compartilo para que llegue a más personas. Te leo en los comentarios.